Mirad, vamos a empezar este sexto congreso de directivos AIME 2025 con una ponencia de peso. Lo digo porque si hablamos del liderazgo transformador en la era digital, qué mejor hablar de la inteligencia artificial como tal. La primera ponencia, sabéis que va a ser a cargo del señor Pablo José Contreras. No es que me haya confundido, es que da la casualidad que el primer apellido es igual que el segundo. Es un reconocido experto en marketing estratégico e inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial. Lo digo porque ya sabéis, lo digo más que nada por un poco viendo la generación, los que sois padres, los que sois madres, nuestros hijos se están educando de diferente manera que nosotros. Yo crecí con Mickey Mouse y mi hijo pequeño ya solo ha crecido con el mouse. Esto es terrible. Tengo dos hijos, el pequeño se parece a mí, el mayor a su padre, y el otro día le digo al pequeño, digo, las cosas se piden por, y me dice Amazon, digo, no mejor. Ojo porque está viniendo una nueva generación, la generación, pero ya no digital, sino de inteligencia artificial. Lo digo porque, mirad, tuve la suerte de colaborar con Google. Google compartió conmigo la palabra más buscada el año pasado en España. Lo digo porque todos intentamos posicionarnos, ¿verdad?, arriba del todo. Y la palabra más buscada en Google el año pasado, 2024, ¿sabéis cuál fue? ¿Sabéis cuál fue aquí en España? Porno. Y la segunda, prono, de gente que lo escribe mal. Esto es terrible, terrible. Lo digo porque nadie se atreve a decirlo, pero yo siempre digo Google, el buscador, con todo el respeto, yo creo que es una mujer. Yo creo que es una mujer. ¿No encuentras algo? Entras en Google, te lo encuentra. Con todo el respeto. No has acabado la frase en Google y ya te está dando sugerencias. Yo creo que es femenino, Google, creo. Y la inteligencia artificial, lo digo porque ahora viene un gurú. Él yo creo que tampoco se va a atrever a decirlo, pero yo creo que la inteligencia artificial creo que también es femenina. El otro día voy conduciendo y le digo, Alexa, ¿me puedes decir qué cuesta el peaje de Guadarrama para preparar el importe? Y me dice, soy Siri. Y digo, coño, pues es verdad. Digo, perdóname Siri, que te estás disculpando con un teléfono móvil, pero bueno, no pasa nada. Y le digo, perdóname Siri, dime qué cuesta el peaje de Guadarrama para preparar el... Y me dice, no sé, pregúntale a Alexa. O sea, ojo, porque esto puede venir. Lo digo es inteligencia artificial, ¿vale? Yo, de hecho, maravilloso. Yo, de hecho, siempre que sale un chisme, me lo compro el primero. Me compré Alexa el primer día. Dicen que te van conociendo a medida que le vas hablando, ¿no? El otro día le dije, ponme la casa a 24 grados. Claro, ya sabe que soy humorista y me dice, se te van a volcar los muebles. O sea, es terrible cómo aprende la inteligencia artificial. Pero ahora, a continuación, como os decía, Pablo cuenta con una sólida trayectoria como consultor, docente y conferenciante. Ha dado tantas charlas que cuando Pablo se junta con Valdano, habla Pablo. Ojo, Ojo. Actualmente es profesor del Instituto de Empresas, IE Business School, y de IE University, donde imparte formación sobre marketing digital, estrategia de marca e inteligencia artificial aplicada al marketing. Yo hace poco me enteré lo que era el marketing. Es una palabra que viene de dos. Market, mercado, e ING, tu banco, y cada día el de más gente. Bueno, asimismo es profesor asociado de EA Business School, donde forma parte del claustro de programas como el Máster de Dirección de Marketing y Gestión Comercial, el Máster en International Business y el Executive MBA, que MBA es como la NBA, pero más, porque es M. Muy bien, así vamos a estar todo el día. Doctor, no pasa nada, no bailemos. Ya veréis luego cuando bailemos una conga sin ropa. Doctor en Economía y Gestión Empresarial por la Universidad Complutense de Madrid. Es también licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Barcelona y MBA por ESADE Business School. Un título en Madrid, otro en Barcelona. Es un hombre de champion. Con una combinación única de experiencia académica, visión estratégica y orientación prácticas, Pablo J. Contreras es hoy un referente en el análisis del nuevo marketing impulsado por datos e inteligencia artificial. De hecho, nos va a hacer varias demostraciones en directo. Quiero aplauso atronador, lo digo porque además ha venido con Juanín Trillo, al cual le agradecemos también la asistencia. ¡Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro primer ponente! Pablo, vamos a... Conecta al ordenador, que sea todo correcto. Vale. Lo digo porque ha traído todo en riguroso directo. Ahora vamos a conectar el ordenador y ojo a todo lo que trae. No perdáis momento, Si pestañeáis, esto es como la Fórmula 1, lo perdéis. Ya lo tiene, ya está. Maravilloso. Vale, gracias. Enséñanos. Bueno, buenos días.
Encantado de estar aquí con vosotros. No sé si me reconozco del todo en la descripción que ha hecho, porque lo de experto, bueno, experto yo es una palabra que soy muy prudente a la hora de usarla. Yo me considero un aprendiz, ¿vale? A pesar de que ya tengo casi 60, 59, y ya llevamos unos años en esto, como creo que unos cuantos de vosotros, que creo que también tenemos ahí una edad muy parecida, gente que ya peinamos canas y tenemos alguna que otra calva. Me considero aprendiz porque, a fin de cuentas, yo creo que un interim manager, una persona que se dedica a lo que os dedicáis, y yo también he hecho mis proyectos de interim management, además de lo que ha comentado aquí el señor Corrales, yo también soy, aparte de docente, más o menos a tiempo parcial, me dedico también a la consultoría y a proyectos de interim management cuando aparecen esos proyectos y me interesan. Pero aprendiz porque, evidentemente, es algo consustancial, yo creo, a nuestra profesión. Yo creo que todos los que estamos aquí pues estamos siempre aprendiendo cosas y siempre siendo un poco el canal de transmisión de ese aprendizaje, de ese conocimiento en nuestros proyectos, ¿vale? La docencia pues, tiene también la ventaja de que te obliga a estar siempre muy al día de todo lo que, digamos, es interesante y relevante para transmitirlo. Y es una buena forma también de mantenerte, pues, como decíamos, muy ágil mentalmente, ¿no? Y esto es una de las razones por las que tengo, digamos, el privilegio de colaborar con el Instituto de Empresa. Bueno, yo, sobre el tema de la inteligencia artificial, yo soy bastante curioso, creo que también es un rasgo que compartimos aquí todos, y ya desde el inicio, esto fue a noviembre del 2022, o sea que no llega ni a 3 años, cuando apareció ChatGPT, digamos que lo que se hizo fue popularizar o masificar, de alguna forma hacer más accesible el uso de herramientas de inteligencia artificial, pero que ya hacía bastantes años que estaban, digamos, en marcha y funcionando a otros niveles un poco más técnicos. De alguna forma lo que ha hecho esto es popularizarlo, extenderlo y hacer que ahora pues, esté presente en todo. Creo que estaremos de acuerdo que las conversaciones ahora más habituales, en gran medida, van alrededor de todo este tema, de todo este mundo, de todos los cambios que se están produciendo a raíz de la, digamos, de la aparición y de la, casi diría, de la invasión de la inteligencia artificial en multitud de ámbitos de gestión. Y cómo todos intentamos ver cómo podemos sacarle partido a esto. Por eso antes voy a preguntar, claro, yo le dije a ChatGPT que me ayudase a preparar una introducción que tuviera un poquito de gracia, ¿no? Es decir, yo, como soy usuario de ChatGPT, pues le pregunté, le dije, estoy en un evento en el que hablo sobre IA, sobre interim management, dime una cosa graciosa con la que pueda iniciar mi charla, ¿vale? Siempre se dice que hay que empezar con algo de gracioso, ¿no? Esto es muy americano, para iniciar la charla. Entonces, me dijo esto. Aquí tienes una opción con tono inteligente y humor profesional, ideal para abrir una charla sobre IA e interim management. Y dijo esto. Un interim manager y una inteligencia artificial entran en una empresa. La IA dice, puedo analizar millones de datos en segundos. El interim responde, genial, entonces ayúdame a encontrar al responsable de este desastre, porque en 3 meses yo tengo que dejar esto funcionando. Moraleja, la IA te da respuestas, el interim resultados. ¿Vale? Yo creo que explica bastante bien un poco la idea, ¿no? Es decir, la IA nos ayuda como herramienta a hacer el trabajo, digamos, esencial de un interim. Un interim esencialmente lo que tiene que hacer es ofrecer resultados a proyectos concretos para los cuales pues, se les contrata, ¿vale? Luego me propone cosas, porque la IA es interesante a veces cómo te genera propuestas y a veces yo lo que hago es decir, vale, hazme la propuesta que estás proponiendo para ver un poco hacia dónde nos lleva todo esto. Es una conversación con una máquina, pero que a veces lo que hace es también, de alguna manera, abrirte la mente, hacerte reflexionar, hacerte pensar, que es aquí donde creo yo que radica en gran medida la parte, digamos, interesante de todo esto, cómo nos puede ayudar a potenciar nuestra propia capacidad para encontrar ideas, encontrar vías de actuación, encontrar soluciones, que es, en definitiva, a lo que nos dedicamos. Por tanto, me propone, puedes adaptarlo según tu estilo, más seco, más narrativo o más irónico. ¿Quieres que lo afine para un público técnico, directivo o más generalista? Y yo le digo que directivo, ¿vale? Perfecto, y aquí me hace una propuesta que es, hace poco me preguntaron si la inteligencia artificial iba a reemplazar a los interim managers. ¿Os habéis planteado esta cuestión en alguna ocasión? ¿Es algo que, digamos, más o menos está en vuestras mentes? Si, como veremos después y como está también un poco en la mente de mucha gente, nos va a poner en peligro nuestro puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Es algo que evidentemente nos tiene que preocupar y en general hay profesiones que ya están viendo muy claramente peligrar su,
en definitiva, su profesión, ¿no? Su utilidad en el mercado, porque la IA parece ser que va a sustituir a muchas profesiones. Así que, bueno, lo que dice es, yo respondí, si alguna vez una IA puede asumir una empresa en crisis, calmar a los equipos, renegociar con clientes enfadados y convencer al CEO de que el PowerPoint no es la solución, entonces sí, que me avisen. Hasta entonces, la IA analiza, el interim arregla. ¿Vale? Con lo cual, fijaos que ya la propia IA ya pone en cuestión, bueno, pues que el interim management esté en peligro o esté de alguna manera amenazado, por lo menos en el corto plazo, digamos por la IA. Es decir, el interim siempre va a tener que estar ahí para hacer este trabajo que evidentemente la IA no puede hacer, afortunadamente, que es, digamos, una gestión en la que el factor humano y el conocimiento adquirido a lo largo de muchos años de experiencia profesional siguen teniendo un gran valor. Y me propone ahora también, ¿quieres otra opción aún más breve o más provocadora? También puedo ofrecer una variante que combine cifras o referencias actuales si buscas un guiño más intelectual. Y yo le digo, sí, más provocadora y con referencias actuales. ¿Vale? Entonces, me plantea esta respuesta, ¿no? Dicen que Sundar Pichai, sabéis que es el CEO de Google, y antiguos CEOs de Google han advertido que la IA podría tomar miles de empleos en unas semanas. Y yo siempre respondo, excelente, pero ¿puede la IA también rescatar una empresa en crisis, apresarse, esto es un poco sudamericano, entiendo, apresarse 3 meses en generar confianza con el equipo, renegociar contratos y dejar resultados, no solo datos? Si lo hace, entonces que la contraten. Hasta entonces, los interim managers seguimos siendo el parche que no se puede automatizar. Bueno, me parece que es una conclusión interesante y yo creo que podemos estar bastante de acuerdo en lo que nos dice la IA en este caso. Es decir, que aquí muestra algo de inteligencia, pese a que está acreditado que la IA en realidad no piensa, sino que lo que hace es simular de alguna manera efectiva el pensamiento humano y, sobre todo, como veremos después, complementarnos. Nosotros tenemos que procurar complementarnos con la IA, hacer que sea, digamos, algo que nos amplifique, que genere, digamos, más posibilidades de hacer cosas útiles e interesantes y que a partir de ahí pues, nos permita también hacer mejor nuestro trabajo. Evidentemente, esto lo que hace también es elevar el listón de la exigencia para todo el mundo. Como veremos también, ya está siendo un requisito en las empresas que las personas utilicen para amplificar y para maximizar su productividad las herramientas de inteligencia artificial que puedan estar disponibles, que incluso en los casos de selección de personal, en muchos casos, el candidato tiene que acreditar cierta soltura, cierto manejo de inteligencia artificial como parte, como requisito, digamos, para su contratación. Entonces aquí pues, me vino a la mente pues, esta película, ¿os suena esta película? Y este pequeño chiste que se cuenta siempre sobre esta situación, ¿no? Veis aquí a Tony LeBlanc, recordad que en este caso la película pues, habla de cómo estos señores tienen una avería en su vehículo, viene Tony LeBlanc, que es un mecánico avezado, experimentado, y que directamente, con un golpe digamos, de destornillador, arregla un tornillo y el coche se pone en marcha y pues, él pide que le den por esa reparación lo que en su momento eran 20 duros, ¿vale? Un buen dinero en aquella época. Y claro, dicen, bueno, ¿y cómo es que giras un tornillo y por ese momento pides tanto dinero? Y él dice que no, que girar el tornillo es gratis. ¿Qué es lo que tiene valor ahí? La experiencia, el conocimiento, el saber que ese era el tornillo, ¿vale? Así que quizás, de alguna manera, podemos sentirnos un poco como este señor, como este ejemplo, en cuanto a que el valor que aportamos desde nuestra experiencia, desde estas canas, desde esta idea de tener tanto conocimiento y haber vivido tantas situaciones, es lo que realmente va a ser difícilmente reemplazable por ninguna IA. ¿De acuerdo? Es ahí donde estamos. Bueno, aquí estaba la película, no la voy a poner a proyectar, está el vídeo. Por tanto, la reflexión es ¿cuál es el valor del interim manager? Pues esencialmente es el conocimiento, ¿vale? El conocimiento que tenemos ahí. Y ese conocimiento nosotros ahora tenemos la responsabilidad de ponerlo en valor, de aplicarlo de la mejor forma posible. Y evidentemente con las herramientas, con las capacidades que podamos tener a nuestra disposición. Ahora pues tenemos unas herramientas que nos permiten amplificar, como decía anteriormente, y aumentar el valor que somos capaces de ofrecer. Y esto es algo que ya es un imperativo. Es decir, no es algo que podamos elegir sí o no, sino que de alguna forma tenemos que ser capaces de incorporar en nuestro tool, en nuestra caja de herramientas, también las posibles usos que podamos darle a las diferentes herramientas de inteligencia artificial que pongamos. Entonces, yo aquí quería preguntaros, si podéis levantar la mano ahora,
¿quiénes de vosotros sois usuarios de inteligencia artificial habitualmente? ¿Vale? Veo bastantes manos levantadas. ¿Y qué herramientas de pago? ¿Usáis herramientas de pago, algunos de vosotros? ¿Cuántos? Bueno, bastante. 50% más o menos. Yo uso 4 herramientas de pago. 4. ¿Por qué uso 4? Porque a veces, primero porque me gusta experimentar. Estoy experimentando herramientas de pago. No sé si seguiré con las 4 para siempre, pero digamos que lo que hago es probarlas, porque yo creo que aquí es importante probar y experimentar y ver cuáles son las que realmente te dan mejor resultado para según qué tipo de tareas o según qué tipo de funciones. En segundo lugar, porque en muchas ocasiones lo que realmente aporta valor es la combinación de herramientas. Es decir, hay herramientas que son muy buenas para un tipo de uso concreto, para una utilidad determinada, pero no para otra. Entonces tienes que ser capaz de encontrar esas herramientas. ChatGPT es bueno para unas cosas, para otras cosas es mejor utilizar Gemini o Gemini, como le queráis llamar, que es la de Google. Para otras cosas es mejor utilizar Claude, de una compañía que se llama Anthropic, que es un competidor directo de ChatGPT. Hay cosas que son mejores con unas que con otras. Entonces, en función de lo que estés haciendo, quizás es mejor usar una, mejor usar otra, ¿vale? Tengo la opción de pago que son 20 euros al mes, en todas, que más o menos ya tienen un precio muy parecido. Y bueno, yo simplemente lo que hago es valorar la productividad que me aportan. Evidentemente, pues estamos hablando de 80 y tantos euros al mes, es un dinerito, pero bueno, yo creo que simplemente con el ahorro de tiempo y la productividad que te aportan, al menos una merece la pena utilizar la de pago, ¿vale? ¿Vale? Bueno, número de herramientas, era otra preguntita que iba a hacer. Por ejemplo, aquí están esencialmente las que yo utilizo. Estas son las 6 favoritas. Uso algunas más y veremos incluso alguna posible más. Aquí lo que es importante y lo que es difícil es mantenerse al día de todo lo que hay. Yo no sé si más o menos estáis al tanto de todo lo que aparece. Yo estoy suscrito a varios newsletters especializados en inteligencia artificial. Tengo además la suerte de que el Instituto de Empresa es una institución que realmente ha incorporado la inteligencia artificial como algo fundamental en los programas de formación, es decir, los alumnos del Instituto de Empresa tienen la oportunidad de usar de una manera evidentemente razonable la inteligencia artificial para amplificar, digamos, las posibilidades de aprendizaje que pueden ofrecer, y nos recibimos muchísima formación, los profesores del Instituto de Empresa, impartida evidentemente tanto por profesores dentro del Instituto de Empresa como por ponentes que vienen, digamos, de fuera. Realmente nos forman muy bien y aparte de esto, pues si combinas esto con cierto nivel de curiosidad, bueno, pues de esta forma vamos intentando, como decía, en ese rol de aprendiz, que es fundamental, incorporar todos estos conocimientos y capacidades a lo que uno ya trae de antemano, ¿de acuerdo? Entonces, aquí están las 6 que utilizo especialmente. Veremos algún ejemplo de alguna, ¿vale? Porque esto es una charla, no es un workshop, que sería lo apropiado para poder ver con detalle y practicar y tocar y experimentar pues, todas las múltiples posibilidades que estas herramientas nos pueden ofrecer. Evidentemente, ChatGPT o ChatGPT, como lo queráis llamar, es la fundamental, la estándar, pero las demás realmente podemos decir que se están poniendo las pilas. Hay una carrera frenética que hace que todas las demás opciones y otras muchas más que aquí no hay, porque es que hay cientos, realmente estén ofreciendo unas posibilidades enormes, inmensas. Y ya os digo, yo que estoy suscrito a varios newsletters, me llegan cada día novedades, cambios, mejoras, cambia totalmente el panorama, cambia totalmente el escenario. En 2 o 3 semanas ha cambiado muchísimo todo. Es muy difícil mantenerse a la última. Con lo cual, pues bastante hace uno con intentar, por lo menos de las más importantes, pues tener unos ciertos casos de uso sobre cómo utilizarlas y sobre cómo sacarles partido. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay un pequeño chiste, no, vamos a pasar un poco de largo. Entonces, aquí al final, ¿de qué se trata? Esta es nuestra herramienta de trabajo fundamental, la que nosotros tenemos, ¿vale? Nuestra máquina, nuestra computadora natural, formada por creo que son 100.000 millones de neuronas, que están entre ellas interconectadas y que nos hemos dedicado durante muchos años a conectar, a cablear, a hacer que sean una herramienta funcional que nos permita hacer nuestro trabajo y nos permite, digamos, generar valor cara a nuestros clientes, ¿vale? Nosotros estamos en el mercado gracias a que tenemos eso que realmente funciona bien, ¿vale?
Lo que pasa es que, bueno, evidentemente, a veces tenemos que... Bueno, vamos a pasar un poco del chiste. Tenemos aquí ahora esto, ¿vale? Esto es lo que ahora nos aparece, como decía, desde hace pues, menos de 3 años, de manera popularizada, de manera generalizada, de manera que está accesible para todos y que a partir de ahí nos plantea unas posibilidades muy grandes. Aquí la idea es, yo por ejemplo, la reflexión es la siguiente, ¿vale? IN sería la inteligencia natural, nuestro cerebro, ¿vale? Y la inteligencia artificial. ¿Cuál sería la combinación o la relación óptima que nos permita sacar el máximo partido a todo esto? Siempre tiene que haber una relación sinérgica, es decir, una relación por la cual nosotros realmente seamos capaces de hacer que nuestra inteligencia natural se vea amplificada por la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Yo siempre digo a mis alumnos que una inteligencia artificial sin inteligencia natural vale 0. Si ponemos ahí incluso un 0 en el valor de la inteligencia natural o un valor menor que 1, vemos que realmente no conseguimos nada que amplifique o que genere valor, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque cada vez más te das cuenta, no sé si os pasa a vosotros, de que hay demasiadas cosas que están hechas con inteligencia artificial, pero no parece que hayan pasado demasiado por el filtro, por el proceso, digamos, de la inteligencia natural, que no hay realmente ahí un ser humano que podamos decir que es el autor de lo que estamos quizás leyendo, de lo que estamos viendo. Por ejemplo, como docente, encuentro trabajos o escritos que se ve claramente, ya cuando tienes un cierto hábito, que están escritos con inteligencia artificial, pues no lo miras igual que si lo has escrito o se ha escrito con, digamos, de una manera claramente humana, ¿no? No sé si leéis el LinkedIn, por ejemplo, que hay ahora una proliferación de personas que postean cosas y se ve claramente que está hecho con inteligencia artificial. Además, con muchos iconos. Los iconos son un indicador muy claro, porque a la inteligencia artificial le gusta poner iconos. Entonces, copias, pegas y ves un texto que te suena como a plástico. ¿Os pasa esto? A mí me pasa bastante, ¿no? Entonces, no te lo lees igual que cuando sabes que esto realmente es producto o fruto de una actividad humana. Y esto pasa ya a todos los niveles. Incluso diría que pasa también cuando, por ejemplo, vemos piezas de marketing, ¿vale? Como yo me dedico al marketing y las ventas, que es mi área más o menos de conocimiento experto, te das cuenta, ¿no? Cuando se ha generado algo con inteligencia artificial, no lo ves igual, no lo valoras igual, no hay esa conexión emocional igual que cuando sabes que hay realmente un ser humano que ha puesto su toque humano, incluso hasta su punto de imperfección humana, en aquello que sale de ahí. Ese punto, vamos a decir, no sé si artesanal, que podamos decir, ¿no? El resultado del trabajo intelectual de una o varias personas. Nosotros queremos también, de alguna forma, sentirnos, y esto también forma parte un poco de cómo percibimos como consumidores o usuarios la inteligencia artificial o el resultado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como masificar cosas, ¿vale? Esta parte de industrializar pues, escritos, comentarios o posts supuestamente expertos sobre un tema en concreto. Y vemos esta idea de eso, plástico, artificial. Las personas queremos, por lo general, algo más auténtico, algo más natural y si puede ser incluso personalizado. Y esta es la cuestión que la inteligencia artificial no trabaja bien porque creo que, como el ser humano, nadie lo trabaja. Y esto es algo que siempre hemos de preservar en todo lo que hagamos, ¿vale? Tanto, vemos aquí, pues eso, puede ser multiplicativo o puede ser exponencial, ¿vale? Pero, en definitiva, la inteligencia natural, nuestra capacidad, nuestra propia visión de las cosas, tenemos que asegurarnos de que está ahí presente y luego podemos apoyarnos en este tipo de herramientas pues, para poder pulir, perfeccionar, mejorar un montón de cosas que podemos hacer, mejorar nuestra productividad, ¿vale? Esto es algo que es fundamental. Todos tenemos que estar pensando en cómo esa productividad la podemos mejorar, ¿vale? Sea cual sea la herramienta y ahora con inteligencia artificial, pues obviamente también más. Puedo contar incluso una pequeña anécdota, ¿vale? Que es la siguiente. Bueno, yo tuve la ocasión, antes ha comentado aquí el señor Corrales, que soy doctor en Economía, desde el año pasado, ¿vale? El año pasado fue cuando tuve mi doctorado, leí mi tesis doctoral y tuve la ocasión, al final de todo mi proceso de tesis doctoral, de hacer alguna cosa en la que hacer alguna parte de mi documento final, de mi memoria final de tesis, con inteligencia artificial, pero no haciendo que fuera ella quien la redactara, ¿no?
vamos a dejarlo claro. Lo que yo hacía yo sencillamente era escribir la idea que quería explicar, como tenía una máxima extensión de palabras que tenía que utilizar, pues lo que le decía simplemente es ayúdame a explicar esto, esta idea, explicando la idea, con un número de palabras máximo de tantas, ¿vale? Y como además había que escribirlo en inglés, le decía, y escríbelo en inglés académico, ¿vale? Un trabajo que hubiera llevado mucho tiempo para mí, además un coste de traducción y tal, pues evidentemente se acortó muchísimo y me permitió pues, cumplir unos plazos bastante exigentes que tenía en aquel momento. Otra pequeña anécdota en cuanto a cómo nos da capacidades y nos amplifica capacidades la inteligencia artificial es la siguiente. Yo tengo mi último cliente en una empresa biotecnológica. El fundador de la empresa biotecnológica es un catedrático emérito de la Universidad Autónoma en Biología, ¿vale? Es una empresa biotecnológica dedicada a algo muy específico, al análisis del ADN espermático para ser utilizado en fecundación asistida. Una cosa bastante técnica, y su producto era esencialmente un kit de análisis de este tipo de problemas para ser utilizados en clínicas de fecundación asistida, ¿vale? Yo estuve trabajando como interim, ¿vale?, con ellos pues, casi 3 años, haciendo tareas, digamos, de soporte a la dirección general. Bien, la cuestión está en que este señor además publica artículos, es un catedrático y publica artículos en revistas de bastante prestigio en el ámbito de la medicina. Y colaboré con él en un artículo utilizando inteligencia artificial para analizar toda una cantidad de datos, de resultados que él había, digamos, obtenido a base de una serie de experimentos. Era un análisis que era bastante complejo y que ni siquiera él sabía cómo abordar. Entonces, lo que hice yo fue decirle, dame los datos, voy a ver con ChatGPT cómo podemos analizar estos datos y sacar de aquí las conclusiones que quieres que saquemos. Efectivamente, estuvimos utilizando ChatGPT para analizar los datos, le subíamos el Excel, le decíamos, haz este tipo de análisis, pam, 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 pam. Yo iba más o menos manejando el ChatGPT para decirle qué tipo de cálculos quería que hiciera y al final obtuvimos realmente resultados muy interesantes. De hecho, él me dijo que había cambiado el enfoque del artículo que quería publicar debido a ese análisis. Y, bueno, a partir de ahí, pues redactó el artículo de acuerdo con los resultados que habíamos obtenido, ¿vale? Cosas que él no había visto inicialmente, pero que ChatGPT permitió ver. Pues aparezco como coautor de un artículo sobre ADN espermático. Tengo un paper en el que salgo como coautor, cuando evidentemente no es un área de mi especialidad, simplemente colaboré en este tema. Pero bueno, ya incluso hemos hecho otro más, es decir, tengo 2 papers en revistas de medicina, cuando lo mío es el marketing, ¿eh? Así que son cosas que pasan, que son sorprendentes, pero que pasan gracias a que estas herramientas están aquí a nuestra disposición. Con lo cual, de alguna manera, la moraleja de esto es qué cosas podemos hacer si usamos estas herramientas y que incluso están fuera de lo que inicialmente habíamos previsto o pensado, ¿vale? Por tanto, evidentemente, cosas que hemos de tener en cuenta. Pues la IA acelera tareas, pero el juicio humano tiene el criterio para decidir. Aquí estamos nosotros podemos procesar datos por inteligencia artificial, podemos automatizar tareas con inteligencia artificial, tareas que son farragosas, que son incómodas, que son desagradables y que a veces nos llevan mucho tiempo. Si tenemos un poco el conocimiento necesario para ello, las podemos automatizar y podemos dedicar ese tiempo a otras cosas mucho más interesantes y mucho más, digamos, adecuadas para lo que podemos nosotros hacer efectivamente con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia natural, ¿vale? Y aquí, evidentemente, también tenemos este juicio humano que en contextos complejos es tan relevante, esta intuición que también se desarrolla a lo largo de muchos años de vida profesional y que a partir de ahí nos permite entender una realidad e incluso sin saber muy bien cómo entender claramente cuál es la vía de actuación adecuada, ¿vale? Esto es lo que se adquiere con el conocimiento y con el tiempo, ¿vale? También está claro que los clientes prefieren el trato humano para problemas complejos. Prefieren que realmente se fían mucho más de un ser humano para problemas complejos y, por tanto, ahí está claro que el valor de la inteligencia, digamos, natural debe prevalecer, ¿vale? Incluso cuando hablamos de marketing. Cuando hablamos de marketing, por ejemplo, es importante tener este mix de... a mí me apasiona el marketing porque es muy interdisciplinar. Tienes que entender de economía, tienes que entender de sociología, tienes que entender de psicología, tienes que entender de un montón de cosas y tienes que ser capaz de integrar todo esto de manera que encuentras una forma coherente y razonable de responder a los retos del mercado, ¿vale? Y además es dinámico. Por tanto, intelectualmente realmente es algo
a mí me apasiona, ¿vale? Claro, ahí está la cuestión, es decir, esta conexión de todos estos elementos de dimensiones humanas, como en un cerebro humano, no se produce, ¿vale? Y esperemos que tarde mucho en aparecer una sustitución de esto que personalmente no veo, ¿de acuerdo? Las decisiones. Cuando tenemos que plantear decisiones, ¿en quién se confía más? Pues se confía más en el ser humano, que también tiene esta parte, digamos, un poco incluso de implicación personal y emocional en la decisión. Eso también aporta mucho valor a la decisión que se adopta, ¿vale? Y tenemos también la capacidad para aportar este enfoque personalizado a cada situación concreta, que es algo que también es importante, ¿vale? ¿Cómo se ve la IA desde el otro lado? Pues vamos a ver muy rápidamente, yo creo que hay también quizás muchas noticias que van apareciendo últimamente que son, algunas tienen un tinte, vamos a ver, casi diría que apocalíptico, ¿no? ¿Cuántos empleos se van a destruir por la inteligencia artificial? ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Vale? Incluso, a mí una cosa que personalmente me preocupa, porque tengo un hijo de 22 años y una hija de 17, evidentemente tienen toda la vida por delante y tienen toda la vida profesional por delante. Una cosa que está ocurriendo es la siguiente. La inteligencia artificial está haciendo el trabajo que toda la vida han hecho los juniors, ¿vale? Se está utilizando para tareas que tradicionalmente eran llevadas a cabo por el junior que entra en la empresa sin experiencia, tiene, digamos, poco conocimiento del trabajo y entonces hace tareas básicas, ¿vale? Pero eso le permite al junior ir aprendiendo de los seniors. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, pues evidentemente pues hacía tareas muy básicas, tenía mi carrera de economía, una serie de cosas, pero bueno, poco a poco los seniors me iban transmitiendo conocimiento y me iban haciendo madurar y progresar en ese conocimiento para algún día convertirme en senior, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la inteligencia artificial se encarga de hacer este trabajo y ya el junior no tiene esa posibilidad de acceder al trabajo, ese junior inicial, y aprender de los seniors? Se corta esa correa de transmisión del conocimiento y eso es bastante preocupante, porque a fin de cuentas el junior de hoy, que podía empezar a hacer esas tareas y tal, es el senior del futuro. ¿Ese conocimiento dónde va a quedar? Y eso está pasando ya en diferentes sitios. Yo el otro día me hablaba un amigo de que, por ejemplo, en el País Vasco van a jubilarse pronto un montón de ingenieros y que faltaba relevo generacional. Imaginaos, esto se puede agravar mucho porque no hay relevo generacional de todo ese talento senior que tiene un gran valor, ¿no? Y que esperemos que siga teniendo, como antes decía el presidente, siga teniendo, digamos, capacidad para estar en el mercado y ser aprovechado. Pero esa transmisión de talento hacia los juniors, la IA puede ser el corte que puede ocurrir. Ya hay noticias, ya hay bastantes evidencias de que esto está pasando, ¿de acuerdo? Y que puede pasar. También si hacemos una visión histórica muy rápida de qué cambios tecnológicos sustanciales ha habido en la humanidad, qué impacto han tenido en el empleo. Por ejemplo, cuando hablamos de 1440 fue la invención de la imprenta, ¿vale? ¿Cuántas personas se dedicaban a escribir a mano en aquella época? ¿Qué pasó con estas personas cuando la imprenta se generalizó? Pues los escribas, que había entonces, perdieron su trabajo, ¿vale? Entonces, el 90% de estas personas perdieron su trabajo y, obviamente, hubo una transformación en ese ámbito laboral bastante sustancial, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, hasta 1490, pues, más o menos no empezó a recuperarse de alguna forma ese empleo que se había perdido. ¿Qué ocurrió con la Revolución Industrial? 1760, ¿no? Es, digamos, la implantación del telar en las fábricas de textiles de la época. ¿Qué pasó? Pues obviamente la productividad se multiplicó por 8. Claro, se podía fabricar mucho más rápido, a un coste mucho más bajo, pero claro, evidentemente esto dio lugar a que hubiera un montón de mano de obra artesanal que perdiera su empleo. Es decir, que siempre ha habido transformaciones tecnológicas. Por ejemplo, en 1990 fue la aparición de Internet, ¿vale? En algunos años depende pero más o menos en general en esa época es cuando apareció Internet. También transformó radicalmente la industria, la economía y un montón de empleos que en aquella época pues, se vieron evidentemente pues, en peligro, ¿no? ¿Vale? Cosas que ahora también se van diciendo. Voy a pasar rápidamente por algunas noticias o ideas que cada día van apareciendo. Hace un momento estábamos comentando pues el despido de 7.000 personas por parte de Microsoft, porque van a ser reemplazados por inteligencia artificial, cosas que están ya pasando. O, por ejemplo, Eric Schmidt, el ex CEO de Google, ¿vale? Que el año que viene dijo la mayoría de los programadores serán sustituidos por inteligencia artificial. No sé si hay aquí mucha gente que se dedique a temas de programación, pero bueno, pues esto parece que está pasando, ¿no?
Yo creo que básicamente lo que tiene que hacer un programador es saber utilizar la inteligencia artificial para que su propia productividad, digamos, se vea favorablemente, digamos, impactada, ¿vale? Sam Altman, que es el fundador de OpenAI, ChatGPT, sugiere que la sociedad puede absorber cambios tecnológicos importantes en 2 generaciones, pero nunca hemos tenido que hacerlo en 10 años o 5 años, que es lo que parece que va a ser esto, ¿vale? Es decir, que ahí también tenemos este impacto que vamos a tener claramente en tan corto plazo y cómo vamos a poder gestionar cambios tan sustanciales, ¿vale? Más noticias recientes, pues por ejemplo, Salesforce, la principal compañía de CRM, no va a contratar más ingenieros de software, ¿vale? En 2025, por IA, ¿vale? No AI, no job. Ahora, requisito que decía anteriormente, si quieres trabajar en una empresa, tienes que saber manejar inteligencia artificial. Incluso, ya hay compañías que dicen que si hay una tarea que puede ser realizada por inteligencia artificial, no se contrata a nadie, ¿vale? Esto ya hay compañías que lo están implantando esta política, ¿vale? ¿Qué es esto de aquí? La era de la IA primero, ya comenzó. Las grandes empresas cancelaron las contrataciones de todo trabajo que pueda ser automatizado con inteligencia artificial, ¿vale? Y ahí es como decía yo anteriormente, ¿el interim management puede entrar en este supuesto? Yo no lo veo. Yo creo que el interim manager seguirá siendo necesario incluso en este contexto tan complicado, ¿sí? Precisamente por lo difícil de replicar la tarea y el trabajo que hace el interim manager. Shopify, por ejemplo, es otro caso de compañía, ejemplo típico de compañía que te dicen si no la usas el estancamiento es inevitable, ¿vale? Bueno, diferentes cosas que podemos contar sobre cómo la IA está impactando. Y el rol del interim manager, pues por ejemplo, aquí he creado una tablita en la que aparecen los tipos de proyectos que los interim managers llevan a cabo. No sé si veis reflejado en esta tabla algunas de las cosas que habéis hecho. No es una lista 100% exhaustiva, es una lista corta, podemos decir, de tipos de proyectos que se hacen con inteligencia artificial. Perdón, por parte de un interim manager, ¿vale? Esto no parece fácil que la IA lo pueda hacer. Ahora bien, seguramente, si usamos la IA, lo podremos hacer mejor. Quizás más rápido, quizás de una manera más ágil, ¿vale? Con menos costes y ahorrándonos seguramente tareas que son relativamente farragosas, ¿vale? Por tanto, seguimos siendo valiosos. Yo creo que esto ya no voy a pararme mucho más en esto, creo que esto ya ha quedado muy claro, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que esto también nos obliga, pues evidentemente, a ponernos las pilas y a estar adaptándonos a esta realidad y a incorporar, digamos, de la mejor forma posible, pues la IA a nuestra forma de trabajar, ¿vale? Tenemos que ser capaces, pues, de entrar, diagnosticar y entregar resultados en semanas, por lo tanto, la rapidez, en este caso, quizás se va a apretar un poco más, ¿de acuerdo? Es decir, el tiempo siempre está ahí, siempre está apretando y, bueno, lo que podemos hacer para acelerar este tiempo, esta rapidez, creo que será especial, digamos, muy necesario y muy útil. Podremos hacer un diagnóstico eficaz de problemas. Yo, por ejemplo, utilizo también herramientas para hacer análisis de mercado y entender el mercado de una manera rápida y ágil, cuando antes me llevaba mucho más tiempo y cuando antes también incluso el coste que tenía que incurrir para esa información era muy grande y ahora nos lo podemos ahorrar. Es algo que también creo que merece la pena que tengamos claro. Y cómo podemos también pensar en soluciones prácticas y rápidas. Utilizar a la IA como este asistente, como este complemento que nos ayude también a soluciones prácticas y rápidas. Yo, por ejemplo, lo que he hecho con esto es tanto realizar investigación de mercados, ¿de acuerdo? Ahora veremos si podemos algún ejemplito de esto, o incluso diseñar propuestas de planes de marketing, o planes de ventas, o planes promocionales. Dándole a la IA el suficiente contexto, la suficiente información, te puede preparar todo un calendario completo con un detalle bastante exhaustivo de planes o acciones a llevar a cabo en el mercado. Un trabajo que me hubiera llevado seguramente bastantes días, se podía hacer en un ratito, en una mañana, manejando, digamos, adecuadamente a la IA, ¿vale? Todo este tipo de cosas creo que merece la pena que las probemos. Por supuesto, bueno, tenemos aquí simplemente otras cosas que es importante que consideremos y que también la IA nos puede ayudar. No quiero pararme para no dedicarle demasiado tiempo a esto. Vamos a
¿Vale? Entonces, como comentaba anteriormente, el Instituto de Empresa pues, apuesta claramente por la integración de la inteligencia artificial en el uso de la docencia, en los programas de formación y en cómo también los alumnos tienen que ser capaces de salir con un uso, digamos, correcto. Aquí también hay una parte importante que es hacer que el uso sea el adecuado, que sea el correcto, sea un uso que no evite la formación, la preparación de la inteligencia natural, porque el trabajo realmente de una entidad dedicada a la formación como el Instituto de Empresa es convertir cerebros, digamos, que están sin trabajar, sin cultivarse, en cerebros funcionales, en cerebros bien cableados, en esas 100.000 millones de neuronas que sean funcionales, y a partir de ahí también, evidentemente, con el complemento amplificador de la inteligencia artificial. ¿Vale? Voy a avanzar un poquito. ¿Vale? Voy a hacer una cosa, que es la siguiente. He creado, ¿vosotros sabéis lo que es un asistente GPT personalizado? Custom GPT. Algunos de vosotros seguramente sabréis hacerlo. Yo lo uso mucho. Yo uso muchos, tanto en docencia como en casos personales de proyectos. ¿Vale? Y ayer estuve creando este. Si queréis, podéis intentar ver si funciona. Creo que funciona, ¿eh? Lo he probado esta mañana y funcionaba. Con la cámara podéis tomar el código QR y he creado un asistente para ayudaros a crear contratos de colaboración en proyectos de interim management. ¿Vale? Teóricamente, si funciona, se os tendría que abrir ChatGPT y a partir de ahí vosotros poder, mediante un sistema interactivo de pregunta-respuesta, os va a ir haciendo preguntas y esas preguntas, según lo que vayáis contestando, os irá guiando hacia la creación o confección de un contrato de colaboración en un proyecto de interim management adecuado a los datos que le vayáis dando. ¿Vale? ¿De acuerdo? No es para que lo hagáis ahora, si queréis, probadlo, os guardáis esto y podéis probar a ver qué tal os funciona. O usarlo con vuestro ordenador. No sé si lo queréis activar. Se activa escribiendo Go o tecleando Entonces, debería apareceros una pantalla y entonces, a partir de ahí, una interacción con la herramienta para ir generando pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, y a partir de ahí os propone la redacción de un contrato de colaboración de interim management. Yo no sé si este es un tema que os es muy farragoso, muy rollo, ¿vale? Yo creo que es estas cosas que uno agradece poder ahorrarse cierto tiempo y que esto te puede ayudar. ¿De acuerdo? Voy a saltarme aquí y voy a explicar algún caso real como ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo un caso de uso de la herramienta Gemini. Gemini es una de mis favoritas. De hecho, se ha convertido en una herramienta que para mí es tan buena o casi mejor para muchas cosas que ChatGPT. ¿Vale? Fijaos lo que estoy haciendo aquí. Le estoy pidiendo que me haga una información completa para una empresa que es esta de aquí, que es la que he comentado antes de biotecnología, para darme información completa sobre el mercado, con un nivel de detalle y exhaustividad realmente grande. ¿Vale? Entonces, resultados, aquí me aparece lo que se llama el plan de investigación, que la propia web me propone. Ahora vamos a hacer un ejemplo en tiempo real para que veáis un poco cómo funciona, pero me propone todo esto, dice, ahora voy a analizar y voy a buscar aquí. ¿Vale? Toda esta información. ¿Alguien de vosotros ha utilizado este tipo de herramientas de Deep Research? ¿Cuántas personas? Bueno, algunas. ¿Vale? Entiendo que veis que es útil, interesante y que ahorra bastante tiempo, creo yo, ¿no? Y que permite, pues obviamente, generar un montón de conocimiento rápidamente sin dedicarle tiempo y además a un coste pues, prácticamente nulo, ¿no? En este caso. A partir de aquí, pues lo que hace es generarte esto. He completado la investigación, ¿vale? Y aquí está, esto es un pantallazo de creo que eran unas 35 páginas de informe que generó, ¿de acuerdo? Aquí vemos, bueno, esto no está muy formateado, pero esto te permite exportarlo a un Google Docs directamente y tener un documento de Google con todo el informe hecho y bastante bien formateado. Pero ahora, incluso, no sé si trasteáis este tipo de cosas y podéis ver algunas cosas que se pueden hacer con ello. Vamos a hacer una pequeña demostración, un poco para ir terminando, no tenemos tanto tiempo.
perdonad. Vamos a ver, que tengo aquí yo muchas cosas abiertas. Vamos a ver. Bueno, esto es lo que os he enseñado antes. Vamos a ir a Gemini. No tengo conexión a Internet, claro, pequeño detalle. Bueno, voy a ver si me puedo conectar con mi teléfono. Un momento. No pasa nada, ya estoy conectado. Sí, pero no pasa nada, ya me he conectado aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora puedo entrar aquí, darle a Deep Research, ¿veis aquí abajo? Pone Deep Research, ¿vale? Clico aquí, activo lo activo, ya está activado. Y ahora le puedo preguntar, por ejemplo, que me haga un diagnóstico completo de un sector determinado en España. Por ejemplo, le voy a decir, por ejemplo, soy interim manager, ¿vale? Primero hay que explicarle, ponerle en contexto. Explicarle, soy interim manager, he empezado en un proyecto para una empresa de mobiliario de oficina en España. ¿Vale? Entonces aquí ahora le digo, necesito un estudio detallado del sector del mobiliario de oficina en España. Entonces digo tamaño, evolución, quiero que me diga la evolución del sector. Principales empresas, ¿vale? Voy a decir también que me diga tendencias, oportunidades, amenazas, factores clave de éxito y proyecciones para el 2030. Genera un informe detallado con cifras y fuentes de información. ¿Perdón? Perdón, gracias. Sí. Me parece que era demasiado largo plazo, ¿no? Esto. Si ahora le damos aquí, ahora lo que hace, lo piensa un poquito, ¿vale? Y está pensando un poco en lo que le pido. Y ahora va a hacer una propuesta de proyecto de investigación. ¿Vale? Si le dejamos unos segundos, pues aparecerá aquí una propuesta de proyecto de investigación. Simultáneamente vamos a hacer lo siguiente. Como tengo también aquí abierto ChatGPT también te lo puede hacer. Bueno, vamos a ver aquí, ¿vale? Aquí está el plan de investigación y aquí te propone, ¿vale? Te propone todo lo que hay que investigar y entonces dice, vale, vamos a hacer esto. Voy a dar aquí a más. Y fijaos cómo lo que ha hecho es hacer una relación de todo lo que le he pedido de una manera estructurada y ordenada. Con lo cual, lo que va a hacer es ejecutar esto. Yo puedo revisarlo. Recordad que la inteligencia artificial... Perdón, que estaba alejado del micrófono. La inteligencia artificial tiene sentido cuando la revisa la inteligencia natural, ¿vale? Lo podemos revisar nosotros y ver que efectivamente esto es lo que queremos. Si queremos algún cambio, se lo decimos. ¿Vale? Y una vez decimos, vale, ok, me parece bien lo que estás proponiendo, yo le voy a dar a empezar la investigación. Y ahora se va a dedicar a buscar en webs que estén disponibles, pueden ser cientos de páginas web que estén disponibles, sacar de cada una de ellas la información que es relevante de acuerdo a lo que yo le he pedido, ¿vale? Extraerla de ahí y a partir de ahí después construir el informe. ¿De acuerdo? Esto le puede llevar unos cuantos minutos. No sé si nos va a dar tiempo, creo que no, a ver el informe final. Ahora os enseñaré alguno de los que yo he hecho también, ¿vale? Pero simplemente para que veáis un poco lo que se puede hacer con esto. Para quien no lo haya hecho anteriormente, yo le invito a probarlo, ¿vale? Aquí está, diciendo lo que está haciendo, ¿vale? Todo lo que está haciendo, dónde está mirando. Esto se va a llevar un rato y ya veréis que van a ir apareciendo webs, todo el tiempo que necesitaríamos para poder nosotros entrar aquí y encontrar esta información, pues realmente es mucho, ¿vale?
Y esto es algo que, por ejemplo, puede ser especialmente útil pues, cuando empezamos en un proyecto y queremos conocer el mercado de esa compañía. Queremos conocer el mercado de esa compañía, si identificamos, en este caso he puesto como ejemplo una compañía que se dedica al mobiliario de oficina, podría ser cualquier otro sector que podamos utilizar, ¿vale? Y aquí pues, los vamos a ver cómo está buscando y está trabajando para nosotros. Podemos incluso irnos a otra cosa porque va a seguir trabajando aunque nos vayamos de aquí. De hecho, lo que voy a hacer ahora yo es buscar, por ejemplo, un trabajo que yo ya haya hecho anteriormente. Fijaos, os voy a enseñar lo que he hecho. Para empezar voy a cerrar aquí. Yo hice algo parecido a esto, pero para lo que decía anteriormente el mercado de la reproducción asistida en España. ¿Vale? Voy a quitar esto de aquí. El mercado de la reproducción asistida en España. Voy a intentar ir para atrás para que se vea un poco. ¿Vale? Aquí está el prompt, la petición que le hice. ¿Vale? Aquí está el plan de investigación que generó. ¿Vale? Es el pantallazo que os he puesto antes. Aquí está, ¿vale?, el análisis que hizo. Yo ahora puedo abrirlo, está aquí, y esto es también el prompt que os enseñé anteriormente. ¿De acuerdo? Ya veis que es bastante extenso. Entonces, lo que puedo hacer es exportarlo a documentos. Vamos a hacerlo. Voy a exportarlo a documentos. Y ya termino, que creo que ya andamos en el límite del tiempo. Aquí tenemos un documento hecho en Google Docs, con todo el análisis completo del sector, ¿vale? Evidentemente, pues tiene... Y además las fuentes indicadas. Yo puedo chequear las fuentes y ver que las fuentes efectivamente son correctas y que son adecuadas para lo que estamos viendo, ¿vale? Y luego, aparte, yo puedo incluso decirle, yo le puedo decir que me cree algo visual con esto. Yo quiero a lo mejor explicar esto de una manera visual. Le puedo decir que me cree una página web. Si yo clico aquí, me va a crear una página web. Ya lo he hecho, lo tengo hecho para ganar tiempo, y esto es lo que habéis visto anteriormente. Voy a bajar, a ver si lo encuentro aquí. Yo le pedí que creara una página web. ¿Vale? Y aquí lo tenemos. Si yo abro aquí, me creo una página web que no es más que una forma visual e interactiva de explicar los resultados del informe, ¿vale? Que incluso me puede servir a mí, pues si quiero hacer una presentación. Aquí tenemos formas visuales e interactivas, ¿vale? Incluso aquí, fijaos, me salen aquí las clínicas de reproducción asistida que son, digamos, que hay en el mercado. Aquí me salen varias. Yo puedo clicar aquí y ver detalles. E incluso, fijaos, me ha generado, esto es otra cosa novedosa que vi ayer, calcula el puntaje de oportunidad. Es decir, si tú lo quieres utilizar como oportunidad en el mercado, la propia IA te ha generado en qué medida un dato, que es un scoring de oportunidad para esta compañía, 85 sobre 100. ¿Vale? Es decir, en qué medida para esta compañía es interesante captar a este cliente. Y además con una justificación que, bueno, que puede tener, yo creo, bastante sentido. Todo esto contextualizado, relacionado con el informe que hemos hecho anteriormente. ¿Vale? Hay más cosas, también te genera argumentos de venta. Esto lo ha hecho también automáticamente la IA, lo ha propuesto. ¿Vale? Y aquí me aparece generación de argumentos de venta para la clínica Ginemed, una de las que aparece en el informe. Y ahora está generando pues, un argumentario de ventas. ¿Vale? Ya que parece, bueno, nos da algunas ideas, podemos ver si son interesantes o no. Bueno, y entonces, bueno, al final esto no son más que una pequeña pincelada de cosas que podemos hacer con inteligencia artificial, que en definitiva no es más que un campo inmenso que tenemos ahí abierto y que evidentemente lo que hemos de hacer nosotros es, con nuestra propia curiosidad e interés intelectual, podemos intentar a partir de ahí nosotros generar con ello pues, oportunidades. Comentaros que esta presentación la haré llegar a Aime para que os la comparta y la podáis tener, porque hay más cosas que no hemos tenido tiempo de ver por limitaciones de tiempo y hay algunas ideas que quizás os puedan ser interesantes a vosotros para que las apliquéis, ¿vale? Así que con esto pues creo que terminamos y muchísimas gracias y nada, vamos a por ello. Gracias. Muy bien.
Espectacular la cantidad de información, Pablo, que has compartido con nosotros, la cantidad de ejemplos. Imaginaros el mundo que tenemos por explorar, la cantidad de aplicaciones, ¿no?, en la que nos podemos apoyar en nuestro día a día, lo digo por automatizar bueno, ciertas labores, ¿no?, que perdemos mucho tiempo durante el día. Muchísimas gracias, de verdad, Pablo, por habernos acompañado.